yo voy a ver quién es el que está utilizando estas clases para acostarse a dormir, así mismito, con esa paz que recibe con esta voz. Porque ya llevo varias personas que me han confirmado que literalmente se acuestan a dormir poniendo el teléfono al lado, escuchando la clase. Pero entonces, yo estoy segura que definitivamente esas personas, no todas, pero por lo menos sé quiénes son las que al menos, aunque sea de esa manera, están recibiendo una semillita siendo sembrada en sus corazones, porque yo sé que están aprendiendo. Están aprendiendo aunque no estén buscando, leyendo conmigo mientras yo estoy entregando la clase tan espectacular para ustedes. Pero me alegra que al menos estén escuchando, me alegra que estén interesados en conocer, ¿verdad?, un poquito más acerca de la palabra de nuestro Padre Celestial. Ayer inclusive habíamos leído que en una parte de Juan 17 nos decía, ¿y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Y eso, ¿quién lo decía? Nuestro Mesías hacia nuestro Padre. Padre, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Y que me conozcan a mí, tu Hijo. ¿Y cómo conocemos al Padre? Cuando vamos al principio a buscar su palabra. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y luego, ¿cómo conocemos al Hijo? Cuando adquirimos esa palabra escrita en nuestro interior, en nuestro corazón, y ese espíritu de sabiduría nace del estar conociendo, entendiendo y sobre todo obedeciendo esa palabra. Ahí conocemos al Hijo y sobre todo nos convertimos en hijos amados de nuestro Padre Celestial, así como Yeshua. ¿Qué es la vida eterna? Conocer la palabra del Padre, que está donde Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y conocer al Hijo, que es ese espíritu de sabiduría que nos brinda la vida eterna. Así que, sin más ni menos, vamos a empezar llamando a papá aquí mismito a que se siente con nosotros nuevamente. Padre, gracias por estar permitiendo que nuevamente haya un espacio para estar entregando tu palabra, no solamente en modo de prédica, sino en modo de enseñanza, Padre, en el modo de que tú quisiste siempre que fuese entregada, en un modo de manera entendible, llena de consejo, llena de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría, Padre, sobre todo de poder y de crear ese temor hacia ti en cada uno de los corazones que hoy me escucha, Padre. Y para que tu Espíritu, Padre, el Espíritu tuyo, de tu presencia, Padre, esté habitando junto a nosotros en este momento, Padre. Gracias, Padre, por estar alrededor nuestro en este momento, por estar creando un espacio así mismito tranquilo, sin distracciones, tanto aquí conmigo, sacando cualquier cosa que quiera distraer, aún con la propia internet, Padre. Llamadas, cualquier cosa que venga a distraer, sácalas, Padre. Y en cada uno de los hogares de las personas que hoy me escucha, Padre, ya sea en vivo o ya sea grabado luego, saca toda distracción para que cada uno pueda recibir exactamente lo que tú quieres entregar a través de mí. Gracias, Padre, por cómo entregaste este día para muchos de nosotros, sobre todo para quienes literalmente estábamos necesitando escuchar esas palabras de aliento de vida, palabras que vienen con tu sabiduría, Padre, palabras que vienen con tu poder para llenarnos de fe, para confiar en ti. Padre, bendigo a cada persona que ha confiado en que eres tú a través de mí entregando estas palabras, Padre. Y gracias, Padre, nuevamente, porque sé que vas a estar hoy entregando mucho más revelación para que me sorprendas a mí misma de lo que voy a estar leyendo. Gracias nuevamente y en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, tu espíritu de sabiduría. Doy comienzo a esta clase, a este capítulo 10 de Números, Padre. Amén y amén. ¡Qué emoción! Vamos a empezar. Y vamos a empezar primero con una canción llamada Desafío, que yo les he comentado, la he cantado en pocas ocasiones, pero le he comentado que es una canción que el Padre me entregó, estando yo manejando, estando yo literalmente en la calle, en mi carro, y cómo Él me entrega esa melodía y la letra literalmente saliendo de mi boca así mismo en la calle. Fue como que puse mi teléfono a grabar rápido porque todo lo que salía era como si yo me la supiera y era la primera vez que salía de mí. Y miren qué hermosa, cuando vamos escuchando cada una de las estrofas, cómo es ese proceso de adquirir esa gran bendición, esa herencia de ese Espíritu Santo, ese Espíritu del Mesías en nuestro interior, ese Espíritu de sabiduría. Es un proceso,
Es un desafío constante para poderlo obtener. Eso fue la pelea que tuvo Jacob toda esa noche. Y noche representa tinieblas, noche representa un mundo donde todo está en desobediencia. Y Jacob estuvo luchando y venció contra el mundo entero para poder ser considerado Israel, para llevarse esa bendición grandísima de ser un hijo de Dios, sabio y entendido. Y eso es lo que preserva la vida, lo que literalmente nos entrega la vida eterna. Eso es llevar a nuestro Mesías en nuestro interior. Así que vamos a empezar con ella. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador, para ser merecedor de tu herencia, oh mi Señor. Debo ser yo procesado con temor y con pavor. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Tu palabra, tu Torá, tu ley, tu instrucción me enseña a conocer tu profundo corazón. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Comencé a desear tu disciplina, oh mi Señor, y me enseñaste a guardar tu Torá con amor. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Con fe y con valentía caminé hacia ti para encontrar mi consuelo y agradarte a ti. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Me revelaste tus secretos cuando clamé a ti y me respondiste: acércate a mí. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Me entregaste tu nombre, tu sabiduría, mi salvación, mi garantía. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Yo seguí persistiendo hasta ser tu amigo, obedeciendo tu palabra y enseñándola a los míos. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Yo no sé, pero a los que están conmigo en Facebook en vivo, algo yo no sé, yo creo que le está pasando otra vez algo al teléfono, no con la internet, pero comúnmente yo puedo ver rápido ojitos y comentarios y me está dando una notificación acerca de los comentarios. Parece ser que no los voy a poder ver. So, me dejaréis saber cuando ustedes empiecen a escribir. Desde ahora, bendiciones para todo el que entre, porque pues no sé si lo voy a poder ver. Vamos a empezar con este capítulo 10. Dice aquí: nos habíamos quedado en el 9, donde cada vez que esa nube o esa columna de fuego, que era la manifestación de ese espíritu de sabiduría del Padre, ese Espíritu Santo del Padre, nuestro Mesías junto a ellos, guiándolos, cada vez que se movía, ellos se movían. Y se movían hacia donde el Espíritu los llevara, ¿verdad? Y cada vez que el Espíritu posaba en ese tabernáculo, se quedaba ahí, ellos habitaban temporariamente alrededor, ¿verdad? En sus tiendas, en sus cabañitas, en sus sucots.
Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a aprender, cómo ser guiados por el Espíritu. Y cuando dice hasta aquí llegamos. Y cuando dice hoy nos vamos. ¿Para dónde? Para donde Él diga. Y así es que yo he ido aprendiendo, literal, no ha sido nada fácil, pero he estado aprendiendo a dejarme llevar y guiar exactamente a los lugares donde el mismo Espíritu del Padre, su Mesías, su Espíritu de sabiduría me ha ido guiando. Y ha sido espectacular. Vamos a ver el 10 que nos dice. Habló Yoquebed a él Moisés, diciendo, hazte 2 trompetas de plata, las harás de una pieza entera maciza, las cuales te servirán para convocar a la asamblea y para hacer partir a los campamentos. Y cuando las tocasen, toda la asamblea se reunirá contigo a la entrada del tabernáculo de la asamblea. Así será el día del regreso del Mesías, cuando suenen esos shofares, que son unos cuernos de carnero que suenan como trompetas. Así mismito estará avisándonos que el Mesías está aquí regresando junto a nosotros. Y dice, si sonare una trompeta, entonces los príncipes jefes de millares de Yisrael se congregarán ante ti. Escuchen bien, porque esto nos está avisando cómo será la manera de avisarnos. Si sonase una trompeta, entonces los príncipes jefes de millares de Israel se congregarán ante ti. Cuando hicieres sonar alarma, los campamentos que se encuentran en las partes del este avanzarán. Cuando hicieres sonar alarma por segunda vez, los campamentos que se encuentran en el lado sur partirán. Tocarán alarma para sus partidas, pero para congregar a la asamblea tocarás, pero no darán alarma. Tocarán, pero no avisarán. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Las tendrán como estatuto perpetuo por sus generaciones. O sea, estatuto perpetuo por sus generaciones. Esto nos está avisando de cómo será ese día de Yom Teruah, esa quinta fiesta sagrada de nuestro Padre Celestial, que es donde se espera el regreso del Mesías. Se le conoce como Yom Teruah porque es el sonar de las trompetas, el día de la exclamación. Dice, cuando vayas a la guerra contra el enemigo que te oprime en tu tierra, tocarás alarma con las trompetas, y serán recordados delante de Yoquebed Elohim, su Dios, y serán salvados de sus enemigos. Asimismo, en el día de su alegría, en sus días solemnes, ese es el día de Yom Teruah, el día de su alegría, en sus días solemnes, ¿verdad? Y en el comienzo de sus meses, que es el comienzo de cada mes. No es en la luna nueva, es el comienzo de cada mes que hemos ya entregado, como es ese calendario original, donde comienza el año al atardecer del equinoccio de primavera, y luego empezamos a contar desde ese momento 30 días para el primer mes, 30 días para el segundo mes. De esa manera sabremos qué día es el primer día de cada mes. Hoy mismo vamos a ver, a 24 de abril. Y en ese 24 de abril, no lo tengo aquí. Si no me equivoco, estamos entrando al día 7 del segundo mes. Déjeme ver si lo veo por aquí para confirmarle, ya que me puse a decirle. Cuando vemos entonces que estamos en este 24 de abril, perdonen. En este 24 de abril, sí, efectivamente, al anochecer estamos dando comienzo al día 7 del segundo mes. ¿Por qué? Porque el primer mes comenzó al atardecer del 19 de marzo de 2025. Y de ahí comenzamos a contar 30 días. Y cuando terminaron esos 30 días, dio comienzo el segundo mes, que fue en el 18 de abril al atardecer. Ahí comenzó el segundo mes. Por eso hoy, que es 24 de abril y acaba de anochecer del 2025, estamos dando comienzo al día 7 del segundo mes. Y así nosotros sabremos en todo momento
qué fecha exacta estamos y por ende sabremos cómo celebrar esas fechas solemnes, como él dijo, y en cada mes cómo poder sonar los shofares, ¿verdad? Dando aviso y como que de júbilo, de alegría. Y entonces dice acá, y asimismo en el día de su alegría, en sus días solemnes y en el comienzo de sus meses tocarán las trompetas sobre sus ofrendas de humo ascendente y sobre los sacrificios de sus ofrendas de paz, para que les sean por memorial delante de su Elohim. Yo soy Yukevakei Elohaikem, su Dios. Aconteció el día 20 del segundo mes, estamos hoy el día 7, pero esto fue el día 20, en el segundo año, que la nube fue alzada del tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Israel emprendieron sus jornadas desde el desierto de Sinaí. Ustedes están viendo una fecha específica. La nube se postró en el tabernáculo desde el primer día de desde el primer mes, cuando comenzaron a establecer, o sea, cuando ya dieron apertura a ese tabernáculo y purificaron todo para que pudiese el Padre habitar en él. Y consagraron a los sacerdotes, todo. Pero miren esto, el día 20 del segundo mes, en el segundo año, la nube fue alzada del tabernáculo del testimonio. Dice, y los hijos de Israel emprendieron sus jornadas desde el desierto del Sinaí, y la nube posó en el desierto de Parán. Así emprendieron su viaje por primera vez, de acuerdo con el mandato de Yukevakei por medio de Moisés. El estandarte del campamento de los hijos de Judá, según sus ejércitos, marchó en primer lugar. Y Nachshon, recuerden que él ya había dado unas instrucciones quiénes iban primero, quiénes iban segundo, y Yahudá siempre iba a ir primero con las dos tribus que lo acompañaban a él en el este del tabernáculo, que era la parte del tabernáculo que mira de frente. Y luego los segundos eran los que estaban en el lado sur, y así los terceros, que eran creo que Benjamín, vamos a estar leyendo ahora, que eran los que venían en el lado oeste, y los últimos, que eran los que venían liderados por Dan, que eran los que estaban en el norte. Vamos a seguir aquí. El estandarte del campamento, según los hijos de Judá, según sus ejércitos, marchó en primer lugar, y Nachshon, hijo de Aminadab, estaba sobre su ejército. Sobre el ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, los segundos, estaban Netanel, el hijo de Suar. Sobre el ejército de la tribu de los hijos de Zebulún estaba Elibab, hijo de Helón. Entonces el tabernáculo fue desarmado, y los hijos de Gersón y los hijos de Merari se adelantaron llevando el tabernáculo, que eran de las mismas tribus de Leví. El estandarte del campamento de Rubén avanzó de acuerdo con sus ejércitos, y sobre su ejército estaba Elitsur. Estos eran los que estaban en el lado sur. Y sobre su ejército estaba Elitsur, hijo de Shedir. Sobre el ejército de la tribu de los hijos de Simeón, estaba Shelumiel, hijo de Surishadai. Sobre el ejército de la tribu de los hijos de Gad estaba Eliacaf, hijo de Deuel. Y los Kohatim se pusieron en marcha transportando el santuario, que eran de los mismos, de la misma tribu de Leví. Y entre tanto ellos llegaban, los otros armaban el tabernáculo. Miren qué organización nuestro Padre ya les había entregado cómo hacer todo. El estandarte del campamento de los hijos de Efraín, que son, ¿quiénes? Efraín, Menasé y Benjamín, que se encontraban en el lado oeste. Dice, los más chiquitos. Dice, el estandarte del campamento de los hijos de Efraín avanzó de acuerdo con sus ejércitos, y sobre su ejército estaba Elishama, hijo de Amiyud, y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Menasé estaba Gamliel, hijo de Pedashtur. Sobre el ejército de la tribu de los hijos de Benjamín estaba Abidán, hijo de Gidoni. A la retaguardia de todos los campamentos, el último, avanzó el estandarte del campamento de los hijos de Dan, según sus ejércitos.
Y Ahiezer, hijo de Amishadai, estaba sobre sus ejércitos. Sobre el ejército de la tribu de los hijos de Asher estaba Pagiel, hijo de Ocram. Sobre el ejército de la tribu de los hijos de Naftali estaba Ahirá, hijo de Einán. Este era el orden de marcha de los hijos de Yashrael según sus ejércitos cuando partían. Moisés dijo a Jobab, hijo de Reuel, Midanim, suegro de Moisés. Ok, vamos a leerlo otra vez. Moisés dijo a Jobab, hijo de Reuel, Midaní, ¿verdad? Que era un midianita, que era el suegro de Moisés. Reuel se le conoce también como Jairo, o Jitro más bien, Jitro. También hay en otras escrituras que vamos a estar leyendo que se le conocía como Jitro, pero su nombre era Reuel, que era ese midianita, que era el suegro de Moisés. Dice, estamos partiendo hacia el lugar el cual Yukebaquei dijo, se los daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Yukebaquei ha hablado bien con respecto a Israel. Y él le dijo, no iré, sino que partiré a mi propia tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego no nos dejes, por cuanto tú conoces dónde debemos acampar en el desierto, y serás para nosotros en lugar de ojos. Y si vinieres con nosotros, cuando Yukebaquei hiciere bondad con nosotros, lo mismo haremos contigo. Ellos partieron de la montaña de Yukebaquei camino de 3 días, y el arca del pacto de Yukebaquei fue delante de ellos camino de 3 días, buscando un lugar de descanso para ellos. Qué cosa más espectacular. Ay, 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 ay. Voy a leer esto otra vez para que alguien me deje saber aquí, que yo creo que no voy a poder ver ningún comentario, porque por alguna razón a mí nunca me aparece es una notificación que tengo ahí que dice comments will appear here, como que los comentarios aparecerán aquí. Nunca me aparece eso. Estoy hablando con los que están en vivo en Facebook. Y porque me está apareciendo eso, es que yo entiendo que no voy a poder ver ningún comentario. Pero, miren esto. Estoy en el 10:33. Ellos partieron de la montaña de Yukebaquei, camino de 3 días. Recuerden, días representan 1000 años. So que aquí estamos hablando camino de 3000 años. Y el arca del pacto de Yukebaquei, donde estaban esos mandamientos del Padre, su Torá, su instrucción, todo lo que él escribió en esas tablas de zafiro, fue delante de ellos camino de 3 días. So, ellos partieron de la montaña, un camino de 3 días, y el arca iba delante de ellos 3 días más adelante. ¿Será 6 milenios? Dice, buscando un lugar de descanso para ellos, buscando ese Shabbat, definitivamente, ese milenio que el Mesías viene a reinar, ese 7º milenio. Dice, y desde que salieron del campamento, la nube de Yukebaquei estaba sobre ellos de día. Y acontecía que cuando el arca avanzaba, Moisés decía, levántate, Yukebaquei, que tus enemigos sean dispersados, y que los que te aborrecen huyan delante de ti. O sea que cada vez que el arca avanzaba, el arca representa la palabra del Padre. El arca representa esa palabra que hoy estamos conociendo. Estamos literalmente llevando esa presencia del Padre delante nuestro. Estamos entregándole al Padre la reverencia real que Él merece, ¿verdad? Y entonces, y cuando habla del arca del pacto, es que era la manera de obtener literalmente esa salvación. El pacto es que yo te entrego esta salvación siempre y cuando tú me seas fiel, obedeciendo mis mandatos. Entonces por eso es que estaban escritos allí. Era como que lo que se le conoce como una ketubá, que es como un contrato de matrimonio o de negocio. O sea, yo escribo aquí lo que voy a hacer por ti, siempre y cuando tú firmes también diciendo que tú vas a actuar de la manera en que tienes que actuar para que esto se pueda cumplir. Eso es el pacto. Tú obedeces y Él te salva. Y así estamos bien. Obedeces con fe, no solamente porque quieres salvación. Y dice,
Y acontecía que cuando el arca avanzaba, ¿verdad? Lo que tenía esos mandamientos escritos adentro, Moisés decía, levántate, Yuquebakei, que tus enemigos sean dispersados y los que te aborrecen huyan delante de ti. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Yuquebakei, a los millares de Yashrael. O sea que cuando el arca avanzaba, cuando esos mandamientos, esa Torá del Padre, esa palabra del Padre estaba en camino, Moisés decía, levántate, Padre, que tus enemigos sean dispersados. O sea, ¿cuáles son los enemigos del Padre? Los que enseñan a otros a no obedecerlo. Y los que te aborrecen huyan delante de ti. ¿Qué va a estar sucediendo ahora con el regreso del Mesías? Exactamente eso. Dice, y cuando ella se detenía, cuando estaba con ellos ahí, él decía, vuelve, oh Yuquebakei, a los millares de Yashrael. Ahora regresa aquí con nosotros. Dice, esto es pura profecía. El 11, vamos a ver qué nos dice el 11. Aconteció que el pueblo comenzó a quejarse a oídos de Yuquebakei. Ahora empezamos aquí con esta gente malagradecida. Ay, Dios mío, no podía, ellos salieron de Egipto y no paraban de quejarse. Y aquí el Padre está habitando entre ellos y ahora empiezan a quejarse otra vez. Dice, y lo oyó Yuquebakei. Esto disgustó a Yuquebakei y se encendió su ira. Y el fuego de Yuquebakei ardió entre ellos y consumió a aquellos que estaban en las partes más extremas del campamento. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no nos dice consumió a esos que se estaban quejando. Consumió a esos que estaban en las partes más extremas del campamento. Mientras más lejos estamos de pertenecer a esa nación sagrada de nuestro Padre Celestial, Yashrael, Israel, más fácil es que esa ira se encienda contra nosotros. Mientras más extraños seamos ante los ojos del Padre, es que quiere decir que estamos en desobediencia, en desconocimiento, sin entendimiento. Y la ira se va a ir contra nosotros. Nosotros debemos buscar cómo pertenecer a la nación, lo más cerca posible del tabernáculo. Pero, ustedes están viendo, se quejaron algunos, dice, el pueblo comenzó a quejarse, no decían quiénes eran, el pueblo comenzó a quejarse. Y la ira se encendió y el fuego ardió entre ellos y consumió a aquellos que estaban en las partes más extremas del campamento. Dice, el pueblo clamó a Moisés y cuando Moisés oró a él Yuquebakei, el fuego se apagó. ¿Quién oró para que se apagara? No fue el pueblo, nuestro Moisés, ese profeta que fuese mediador entre el pueblo y el Padre. Porque si no hubiese habido ese mediador, nosotros ahora mismo, ¿cómo podemos acercarnos al Padre? ¿Cómo podemos ir a conocer al Padre? Por medio de Yeshua. Nuevamente el Padre entrega otro mediador, más sagrado todavía, el más sagrado de todos, para que nosotros pudiéramos ser perdonados a sí mismitos. Esto es una profecía de lo que va a estar ocurriendo. Esto no es solamente que ocurrió, esto es algo que ocurrió para que nosotros hoy entendiéramos cómo iba a ocurrir ahora. Eso que vamos a ver dice, el pueblo clamó a Moisés y cuando Moisés oró a Yuquebakei, a el Yuquebakei, más bien, porque no dice solamente el gran yo soy, dice el Yuquebakei. So que él es todavía lleno de sabiduría. Ese momento el Padre estaba completamente glorificado. Dice, cuando Moisés oró a el Yuquebakei, el fuego se apagó. Y él llamó el nombre de aquel lugar Taberah, porque el fuego de Yuquebakei ardió entre ellos. Así sucederá en el momento
donde nosotros mismos provoquemos esa ira del Padre que ya sabemos que va a ocurrir. Y dice que los que estaban en las partes más extremas más bien, del campamento, o sea, los que estaban en las afueras del campamento de Yahshua, fueron a esos los que consumió. No consumió a los de adentro. Y él estaba entre todos ellos. ¿Ok? Dice, y a la multitud que estaba mezclada entre ellos le vino un gran apetito, y los hijos de Israel también lloraron otra vez. Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y esa la queja era. ¿Qué quiere decir esto? El pan, el maná que ellos comieron, yo les expliqué que era el conocimiento de la palabra del Padre. El Padre empieza a enseñarles su palabra, lo primero que les enseña fue a honrar el Shabbat por medio de entregarles ese maná diario. Y ahora están pidiendo carne. La carne es el alimento sólido para los adultos, ¿verdad? No para los niños. Y es que está pasando, ellos se creen ya que necesitan sabiduría, porque el alimento sólido para las personas que ya van a unos niveles, ¿verdad? Van creciendo espiritualmente, empiezan tomando leche y siguen comiendo pan, y luego ¿cómo? Empiezan a comer sólido, a recibir entendimiento más claro, ¿verdad? Pero ellos no estaban preparados y estaban pidiendo sin parar. Y miren esto. Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que libremente comíamos en Egipto, y de los pepinos y los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestra alma está seca. ¿Ustedes están viendo y entendiendo claramente? Nos hartábamos de basofia dentro de las iglesias donde nos encontrábamos. Las basofias que nos enseñaban nos gustaban, nos creían que era eso, cebolla, ajo, pescado, ¿qué más había aquí? Melones, puerro. Todo eso había dentro de las iglesias, estas religiones que estuvimos aprendiendo en Egipto, ¿no? Y su alma, por eso es que dice aquí, y nuestra alma estaba... pero ahora nuestra alma está seca. Estaban quejándose del Padre. Y decían que su alma estaba seca ahora, porque no estaban recibiendo las doctrinas que estaban acostumbrados a recibir en Egipto. Dice, aún siendo esclavos. Ustedes están viendo eso, tantas personas que son así. Pero dice, no hay nada aparte de este maná ante nuestros ojos. Miren qué malagradecidos que están aprendiendo la palabra del Padre que representa ese maná, y con todo eso dicen que esto es lo único que hay. Yo quiero más. Y el más era toda la idolatría que ellos aprendieron a recibir dentro de Egipto. Y dice, y el maná era como semilla de culantro, y su color como el color del bedelio. Dice, el pueblo se esparcía y lo recogía, lo molía en los molinos y lo trituraba en un mortero, lo cocía en sartenes o hacía de él pasteles, y su sabor era como el sabor de aceite fresco. Cuando caía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Esto es otra profecía que habla en otros libros, cuando, no sé si lo tengo aquí, cuando habla de que él iba a hacer que quienes estuvieran en obediencia hacia su pacto, él iba a crear, yo creo puede ser que en Deuteronomio lo consigamos, déjame ver si lo encuentro aquí, él iba a hacer que el rocío cayera, ¿verdad?, en los campos, de la manera en que fuera necesitado. Y ese rocío es la poquita sabiduría que hay de la palabra del Padre. Recuerden, la lluvia es la pura sabiduría llena de bendición. Por eso el agua completa cristalina literalmente es esa sabiduría. Por eso es que las fuentes de agua viva es pura sabiduría entregando vida eterna. Pero el rocío es un poquito, ¿verdad?, de sabiduría, de entendimiento, de todo lo que ofrece la palabra del Padre. Déjenme ver si encuentro algo aquí en el Deuteronomio en 28, que es donde están las bendiciones, y aquí
encuentro por lo menos lo que es la parte del rocío. Es que yo tengo todo marcado en la que tengo en inglés, pero en la de español no he marcado mucho. Y dice... No lo veo así rápido. No lo veo rápido. Pero está en la Biblia, en varios libros. Pero vamos a seguir aquí. Ay. Y dice, cuando caía el rocío sobre el campamento de noche, en medio de las tinieblas, en medio de la desobediencia, caía ese poquito de sabiduría, de entendimiento. Y ahí eso era el maná cayendo, la palabra del Padre literalmente, sobre ese rocío, decía, sobre ese poquito de entendimiento, ese poquito de sabiduría, ahí caía la palabra del Padre, en medio de las tinieblas. ¿Qué está pasando ahora mismo? Que en medio de este mundo lleno de tinieblas, el Padre está así mismito, esparciendo ese rocío, un poco de entendimiento, de sabiduría por aquí y por allá, para que ese maná pueda caer cómodamente, para que este conocimiento de la palabra del Padre pueda caer cómodamente, pero está en medio de las tinieblas, en medio de la noche es que Él está repartiendo este rocío. Y dice, entonces Moisés escuchó que el pueblo lloraba por sus familias, cada uno a la entrada de su tienda, y la ira de Yuki-Baikate se encendió en gran manera, y Moisés también estaba disgustado, pero imagínense, ¿quién no va a estar así? ¡Qué malagradecidos! Entonces Moisés dijo a él, Yuki-Baikate, ¿por qué has afligido a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos? ¿Qué es gracia? La gente se cree que gracia es, ay, qué lindo, tan bonito, ¿verdad? Que le hallaste gracia en mis ojos, que te veo tan bonito. Eso no es gracia. Gracia es sabiduría. Ante los ojos del Padre, ¿cuáles son los ojos del Padre? Su espíritu de temor hacia Él, su espíritu de poder y autoridad, su espíritu de entendimiento, su espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo, ese es nuestro Mesías. Su espíritu de consejo, su espíritu de conocimiento y el espíritu de su presencia, el espíritu de Elohim. Estos son los ojos del Padre. Y eso nos lo dice en Apocalipsis, cuando nos describe que estaban los 7 espíritus del Padre frente a su trono, que eran los ojos de Él. Si él está diciendo, porque yo no he hallado gracia ante tus ojos, porque yo no he hallado sabiduría ante tus espíritus. Y dice, ante tu plenitud. Y dice, dice, ¿por qué has afligido a tu siervo? O sea, ¿por qué me has afligido a mí? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos, que pones sobre mí la carga de todo este pueblo? Moisés está tratando de entender por qué él fue escogido como líder ante una generación que no quería. O sea, él le tocó el camino tan difícil de enseñar a un pueblo que no quería aprender. ¿Serán iguales a todos los que nos rodean? Porque miren que la mayoría de las personas hoy día son iguales. No les interesa aprender. Puede el Padre entregarle maná cayendo del cielo, puede hacer abrir un mar en 2 en su cara, puede hacer los 1000 milagros que hizo con ellos. Y no les interesa aprender. No les interesa llevar sabiduría ni entendimiento. La diferencia de Moisés y Yeshua era que Yeshua estuvo dispuesto a entregar su propia vida. Era que Yeshua estuvo consciente de que aún en medio del mundo entero que no iba a querer obedecer, iban a haber 2 o 3 nada más. Él se fijó en los bien poquitos que iban a recibirlo a él. Y por eso Yeshua dijo, yo cargo con todo. Yo cargo con todo, no me voy a quejar por nada, porque yo estoy entregándome, porque yo sé que hay 2 o 3 nada más que me van a recibir, no me importan los demás. Y eso lo vemos en Juan 17 también, cuando él está orando al Padre y diciéndole que él se encargó de esos que el Padre le entregó a él. Y que él estaba consciente que iban a haber otras
otras ovejas que estaban, no eran las que se le entregaron, que eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. Iban a haber otras que iban a juntarse a su rebaño. Esos eran los gentiles. Pero que él pedía al Padre que nos mantuviera protegidos alrededor de este mundo. Porque él sabía que el Padre no nos iba a sacar del mundo donde vivimos, de la tempestad que nos encontramos, de la gente alrededor nuestra que no quiere aprender. Pero sí pidió el Mesías que nos mantuviese protegidos. Y aquí estamos viendo a Moisés que todavía no lleva tanto entendimiento como para enfocarse en los poquitos que iban a recibir esta bendición. Él se estaba enfocando en todos, en la mayoría que estaba en queja constante, en los que no querían aprender. Esa es la diferencia tan grande entre Moisés y Yeshua. Los dos profetas gigantescos escogidos para ser mediadores ante un pueblo, para entregar el pacto del Padre. El primer pacto fue en tablas escritas de piedra de zafiro, mostrando que así era el corazón de esas personas. Y ahora con nuestro Mesías el pacto fue entregado de la misma ley, la misma instrucción, la misma palabra del Padre, entregado, escrito en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahora nosotros íbamos a obedecer con un corazón entregado al Padre. Ya no iba a ser de piedra. Y por eso es que es la diferencia tan grande entre este siervo, Moisés, que representa una generación de esta manera, no llevaba mucho entendimiento, y nuestro Mesías, que representa a este remanente fiel, que ahora sí llevamos un entendimiento espectacular. Y eso es lo que nosotros debemos entender, es la misma palabra, la misma ley, la misma instrucción. Pero ahora nosotros leemos esta palabra con entendimiento real del Padre. Ahora la leemos con la sabiduría del Padre, con el Mesías en nuestro interior, con ese temor hacia el Padre que busca en nosotros cómo agradarle, cómo querer obedecer lo que le agrada a Él, cómo enseñar a otros. Vamos a seguir aquí, que Moisés está empezando a quejarse también. Ay. Dice, ¿y por qué no he hallado gracia ante tus ojos que pones sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso he concebido yo a todo este pueblo? ¿Lo he engendrado para que me digas, llévalos en tu seno, como lleva la nodriza al que mama, a la tierra que juraste de sus padres? ¿De dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? Pues lloran ante mí diciendo, danos carne para que comamos. No puedo soportar a todo este pueblo solo, porque es demasiado pesado para mí. Si así has de tratar conmigo, te ruego que me des muerte, si he hallado gracia ante tus ojos, y no me dejes ver mi desgracia. O sea, miren cómo es la situación aquí. Primero el pueblo comienza a quejarse, y se lo pegan a Moisés, porque entonces Moisés empieza a quejarse con el Padre. Moisés, chico, por más amado que había sido él con el Padre, el Padre también se la regañaba a Moisés, porque Moisés está representando a una generación que llevó la gloria a mitad. Por eso es que Moisés solamente se le dejó ver la parte de atrás de la gloria del Padre. No le dejó ver su rostro, que tenía la gloria completa. Y por eso es que Moisés solo pudo ser glorificado más que en su rostro. Y le pusieron hasta un velo, porque el pueblo no quiso ni siquiera ver la gloria de que había en Moisés. O sea que Moisés lleva un poco de entendimiento, un poco de sabiduría, y el pueblo no quiso llevar nada. Eso es todo lo que estaba representando esa situación. Con nuestro Mesías no fue así. Con nuestro Mesías, él tenía la relación directa con nuestro Padre. Imagínense si es ese espíritu de sabiduría naciendo de nuestro propio Padre, convirtiéndose en ser humano en la tierra. Pero no solo eso, sino que cuando Él se transfiguró y se glorificó completo, se llevó a 3 de sus apóstoles, a quienes más listos estaban de los 12, a quienes más llenos de fe, entendimiento y sabiduría tenían ¿verdad? En su interior. Estaban listos para ver la gloria del Padre en el Hijo. Nosotros debemos ser como esos 3. Juan, Jacob y Pedro. ¿Quiénes fueron? Hoy estaba yo hablando de eso con otras personas. ¿Y quiénes fueron los que Él escoge para poder ver el milagro de resucitar a Talita?
aquella niña que nadie creía posible que él la pudiera resucitar porque todo el mundo ya la estaba llorando, ya había muerto. Y él dice, salgan a todos de aquí, porque él no necesitaba a nadie que no creyese en lo que él iba a hacer. Solamente entre los padres de ella, ¿y quiénes más? Pedro, Santiago y Juan. 3 apóstoles que llevaban más entendimiento, sabiduría y fe que cualquier otro, porque fueron merecedores de poder ver claramente y entender claramente, reconocer claramente, confiar claramente en lo imposible. Pedro hasta llegó a caminar encima de las aguas. A Pedro se le entrega la llave de los reinos, a Pedro se le entrega la sabiduría, y él no se llamaba ni Pedro, se llamaba Simón. Se le cambia el nombre porque se dijo que tú serías esa roca donde se fundamenta esa comunidad escogida del Padre, mal traducida como iglesia. ¿Por qué? Porque en una persona que Pedro representa a tantas personas, ¿no? Pedro representa a personas llenas de fe, llenas de entendimiento, que vienen de esa casa de Israel, porque Pedro venía de esa casa de Israel, buscando cómo recibir esa salvación, esa sabiduría en su interior. Fue el primero que reconoció que nuestro Mesías era ese espíritu de sabiduría de nuestro Padre Celestial, cuando le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Solamente el Hijo de Dios es quien lleva el espíritu de sabiduría en su interior. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios cuando llevamos ese espíritu en nuestro interior. Si nosotros no entendíamos lo que estaba escrito al principio, que Pedro sí lo entendía claramente, jamás íbamos a poder entender quién era el Mesías. Jamás íbamos a poder ser como esos apóstoles llenos de entendimiento, de sabiduría, de fe, de obediencia real, de corazón, para que pudiéramos ser escogidos para ver esa transfiguración del Mesías, esa glorificación del Padre en el Hijo. Y aquí estamos viendo un Moisés que aunque él dio todo por el todo y obedeció y fue un siervo excelente, no llegó a esos niveles. Porque esta generación nunca entendió cómo llegar a esos niveles. Y hoy nosotros vivimos alrededor de esa misma generación, malagradecida, sin entendimiento, no quiere llegar. O sea, no es que no quiere, no es que no entiende, es que no quiere recibir entendimiento. Prefieren quedarse con las doctrinas ridículas de Egipto, con ese tipo de alimento que se le entrega en Egipto. Están buscando en todo momento cómo saciarse temporalmente, pero no están buscando cómo el Padre les está entregando el alimento real que les entrega la vida eterna. Y así mismito, wow, como Él me lleva, así mismito nosotros estamos literal buscando ser escogidos entre una generación que es idéntica a esta. Uf, Padre mío, qué bello. El 11:16. Y Yukivai dijo a Moisés, pido disculpas a todo el que me esté escuchando en Facebook y esté escribiendo porque yo no estoy viendo nada. Por alguna razón no me está apareciendo ningún comentario y por alguna razón siento por dentro que sí, que están escribiendo, por eso lo digo. So, cuando termine el video veré los comentarios escritos al final, cuando ya esté posteado. Dice, y Yukivai dijo a Moisés, reúneme 70 varones mayores de Israel, que tú sabes que son líderes del pueblo y jefes sobre ellos. ¿Qué quiere decir? No era solamente que eran mayores en edad, que eran líderes, que se supone que eran los que más sabiduría llevaban entre cada una de esas tribus, los que enseñaban, los que daban el ejemplo. Vamos a ver qué dice. Tráelos al tabernáculo de la asamblea y que esperen ahí contigo. Entonces descenderé y hablaré allí contigo. Tomaré el Rúa, el espíritu que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos. Tomaré el espíritu que estaba sobre Moisés. Cada vez que llamaba aquí, y Yukivai habló con el Moisés, es porque estaba lleno del espíritu de sabiduría. Pero en estos momentos Moisés estaba lleno de ese espíritu temporalmente, no permanentemente. Hoy, quienes lo llevamos, quienes estamos literalmente buscando cómo llenarnos de él, es para siempre.
Esto no va a ser temporero, a menos que nosotros mismos decidamos regresar al principio, a desobedecer, no al principio, al pasado más bien. Y entonces, en este caso, ese espíritu de sabiduría que estaba sobre Moisés de manera temporera, el Padre lo iba a tomar y lo iba a poner sobre ellos, sobre esos 70 líderes. Vamos a ver qué pasa aquí. Y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Ay, nuestro Padre tuvo compasión de Moisés y dividió a sí mismito la carga de cómo enseñar y guiar al pueblo con 70 otros líderes, pero como Él los pidió, mayores, o sea, mayores como yo les he explicado, los bebés son los que están empezando a aprender, los niños son los que están ya comiendo, ¿verdad? Ya tomando leche, ya comenzando a conocer la palabra, pero con un poquitito de entendimiento. Todavía están empezando, o más bien el bebé todavía no conoce, el niño ya comenzó a conocer, todavía no lleva mucho entendimiento. El joven es el que ya comenzó a recibir entendimiento, pero todavía no lleva sabiduría. Los mayores o los ancianos son los que llevan mucha sabiduría, que son los que enseñan al pueblo. Pero en este caso no está hablando de la sabiduría por haber aprendido, de que el espíritu de sabiduría era el que el Padre iba a poner en ellos. O sea, todavía era mucho más poderoso. Dice, dirás al pueblo, santifíquense para mañana y comerán carne, porque han llorado a los oídos de Yukebaikei diciendo, ¿quién nos dará carne para comer? Pues ciertamente nos iba bien en Egipto. Por eso Yukebaikei les dará carne y comerán. Ustedes se imaginan nosotros estar aquí exclamando y clamando al Padre que yo quiero tal cosa, que yo quiero tal cosa, porque cuando yo estaba allá me iba mejor, y realmente Él nos sacó de lugares donde literal lo que recibíamos era muerte allí, nos sacó para salvarnos y nosotros tenemos ese atrevimiento de pensar en que nos iba mejor en otro lugar. Yo le puedo decir algo, el proceso, así como hemos visto aquí, un año entero para salir de esas doctrinas y comenzar a conocer la palabra del Padre, ¿verdad? Por medio del maná, para comenzar a construir ese tabernáculo, que es esa habitación de ese Espíritu del Padre, ese proceso que dura un año, para luego entonces, ya cuando tenemos el Espíritu del Padre entre nosotros, comenzar a entender cómo seguirlo, cómo movernos con el Espíritu. Y todavía estamos quejándonos de que nuestro pasado nos iba mejor. Hay personas así, porque si yo les cuento que en ese proceso es tan y tan y tan fuerte, cuando nuestro Padre te pida entrégalo todo, véndelo todo y regresa a tu tierra, créanme que no es porque esté escrito, es porque es real, porque a mí me tocó hacerlo. A mí me tocó hacerlo y recibir esa instrucción de parte de Él y en 3 días venderlo todo. Y yo amaba vivir donde yo estaba viviendo. Yo tenía mis vistas espectaculares, yo amaba vivir de la manera en que yo vivía. Pero yo tuve que reaccionar a una instrucción sin entender por qué. Pero así mismo tuve que regresar a mi tierra, a la islita de Puerto Rico, que yo misma decía, yo no regreso ni para... Y regresé. Y ahí comenzó otra historia, porque en 2 meses que ya yo estaba en la isla sin entender cuál iba a ser mi rol allí, Él me lleva a otro estado, a New Jersey, 3 meses más, encerrada. Pero yo jamás había recibido tanta revelación como en esos 3 meses. Sin trabajar, sin hacer otra cosa que no fuera recibir y recibir y recibir en sueños, en palabras, en todo, en mis visiones, todo. Él me llenó, yo llené libretas de todo lo que Él me entregaba. Pero no solo eso, regreso nuevamente a la isla. Eso estoy hablando en los últimos 2 años de mi vida más o menos. Regreso nuevamente a la isla y ahí yo estaba más perdida que todas estas ovejitas. Yo decía, ¿qué se supone que ahora yo tengo que hacer? Y lo primero que recibo es, ya yo te entregué las herramientas. Ahora te toca a ti. Y yo empecé a manejar todo mi pasado, a enfrentarlo nuevamente con esas herramientas que el Padre me estuvo entregando. Esto es un proceso que no para.
Y luego que empecé a entregar todo, a enfrentar todo ese pasado con esas herramientas, yo no le puedo decir lo contrario, todo empezó a mejorar en cantidad. ¡Wow! Hermoso, todo ello. Todo lo que en un pasado fue doloroso, todo se convirtió hermoso. Pero ¿qué más? Ahí comenzaron a llegar personas a querer conocer mi experiencia con el Padre. Y el Padre empieza a entregarme plataformas para yo enseñar así como hoy. Y hoy hay personas aquí escuchándome que han venido aprendiendo a través de lo que yo entrego desde hace más de un año. Y este último año el Padre me ha llevado yo no sé a cuántos lugares a habitar así como ellos en diferentes puntos. Ustedes se tienen que dar cuenta, cada vez que yo tengo un fondo atrás diferente es porque estoy en un lugar diferente definitivamente. Y eso ha sido literal exactamente como estas personas vivieron, dejándome guiar por su espíritu. Pero en ningún momento, gracias a Él mismo, yo me puse a quejarme diciendo, ¿por qué tú me sacaste de mi pasado? Si mi pasado yo estaba mejor que ahora. Mire, ha dolido, no he recibido el entendimiento al momento, ha pasado varios días para yo entender claramente qué está ocurriendo alrededor de mí. Y yo tengo personas como mis propias estudiantes que nos mantenemos en oración fuertemente porque no es fácil. Pero yo no me quejo ni me arrepiento para nada. Porque lo que yo he recibido en bendición a través de estos tesoros ha sido tan gigante en mi vida que todo lo que he atravesado en cada lugar que Él me ha llevado ha habido personas necesitando de esta bendición. Y yo me quedo, wow, ya entendí por qué me llevaste ahí, ya entendí por qué me llevaste acá, ya entendí por qué me sacaste de aquel lugar que estaba lleno de distracciones. Y inclusive hasta mi trabajo se abren puertas gigantescas en cada lugar que voy sin conocer gente. Y yo digo, wow, pero ese es el proceso por el cual yo he atravesado. No todo el mundo lo va a pasar igual. Pero quiero que entiendan que estas escrituras son la base de nosotros entender nuestros propios procesos. Y esa parte de que ellos estuviesen quejándose luego de estar ya a mitad de camino. Ya ellos atravesaron un año completo recibiendo palabra del Padre, ese maná. Ya ellos estuvieron limpiándose de toda esa idolatría. Ya ellos estuvieron literalmente viendo milagros, cosas que yo no he visto, que no hemos visto nosotros. Milagros tan gigantescos como abrir un mar en dos en su cara. Están viendo cosas en sus caras y tienen los corazones tan duros que no les interesa esa relación con Él, no les interesa confiar en Él, dejarse guiar por su espíritu. No seamos igual, busquemos ser como un Josué y Caleb, que ya mismito vamos a conocer, que fueron los únicos dos de toda esta generación que decidieron confiar con ese temor hacia el Padre, buscando cómo agradarle. Fueron los únicos dos escogidos entre 600,000 que vimos ahí. Como Él me agarra hoy. Vamos acá, vamos a seguir. Bueno, si le cuento, después de New Jersey me llevó a Puerto Rico, después de Puerto Rico vuelve y me lleva a Nueva York, después de Nueva York me llevo a Miami otra vez a Orlando y a Clearwater, a montones de lugares. Y hoy me encuentro en Central Florida. Mañana no sé. Vamos a ver. Dice, estaba en el 18, 11:18. Dirás al pueblo, santifíquense para mañana. ¿Qué significa santifíquense para mañana? Perdónense unos a los otros, ¿verdad? Comiencen a recibir palabras reales, o sea, como que... acuérdense que Él les iba a entregar carne, y la carne es pura sabiduría. O sea, no pura sabiduría como lo que es el agua y la miel, como la describen, pero son comida sólida. Imagínense que un bebé que no está apto para comer sólido, empiecen a darle sólido. ¿Qué va a pasar? Se va a enfermar. Y esto es lo que va a estar pasando ahora. Ellos no estaban listos para recibir esos sólidos. Dice, santifíquense para mañana.
y comerán carne, porque han llorado a los oídos de Yucabacay diciendo, ¿quién nos dará carne para comer? Pues ciertamente nos iba bien en Egipto. Por eso Yucabacay les dará carne y comerán. No comerán un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. Se van a hartar ahora. Dice, hasta que salga por vuestras narices, hasta que salga de sus narices. Ustedes querían carne, ahora sí que me la van hasta vomitar por las narices. Ay, Dios mío. Dice, y les sea repugnante por haber despreciado a Yucabacay que está entre ustedes, y han llorado ante él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Ustedes están viendo eso, qué dolor está sintiendo el padre. El padre no solamente está sintiendo coraje, pero es como que, imagínense nosotros que estamos entregando hacia alguien o hacia nuestros propios hijos una manera de que ellos puedan ser protegidos, que estamos cuidando de ellos, que estamos llevándolos por un camino excelente y empiecen con esa quejaera constante, que yo estaba ya mejor, que si esto. Y uno acá con ese dolor, pues Dios, no te preocupes, tú quieres eso, yo te lo doy, pero te lo voy a dar de una manera que tú mismo vas a decir, ¡ya! No quiero más, para que te aprendas a que seguir quejándote de lo que yo te entrego. Eso es lo que está empezando a ocurrir aquí. Dice, y Moisés dijo, 600,000, ¿ven cómo les dije? 600,000 que eran esa generación. 600,000 de a pie es el pueblo entre el cual yo estoy. Y tú has dicho, les daré carne para que coman todo un mes. ¿Se degollarán para ellos los rebaños y las manadas para satisfacerlos? Moisés como que todavía no llevaba esa fe completa de entender que nuestro Padre es el Dios de lo imposible, siendo Moisés el instrumento que el Padre utilizó para abrir ese mar en dos y para sacar agua de las rocas y para hacer tantos milagros en su cara. Todavía Moisés se pregunta cómo el Padre lo va a hacer. Eso es lo que yo me refiero, como hay generaciones que realmente hasta aún viendo el poder del Padre, todavía no llevan la fe de entender que Él es el Dios de lo imposible. Ay, Dios mío. Dice, o se juntarán todos los peces del mar para que les baste. Y Yucabacay le dice a Moisés, ¿se ha cortado la mano de Yucabacay? O sea, si tú mismo conociste mi mano, abriendo ese mar en dos, ¿y cuál es la mano de nuestro Padre Celestial? Su sabiduría, su espíritu de sabiduría. Eso es nuestro Mesías. Eso lo hay en muchas otras escrituras. Dice, y Yucabacay le dijo a Moisés, ¿se ha cortado la mano de Yucabacay? Ya verás si se cumple mi palabra o no. Como ellos hablaban, ¿verdad? Moisés y el padre así literal como amigos. Era como que cuando el padre tenía coraje, con coraje hablaba con él, y cuando estaba emocionado, también hablaba emocionado. Ay, Dios mío, dice aquí, Moisés salió y le dijo al pueblo las palabras de Yucabacay y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, de los más sabios, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Yucabacay descendió en una nube y le habló, y tomó del rúa, del espíritu que estaba sobre él, sobre Moisés, y se lo dio a los 70 líderes. El espíritu de sabiduría tomó parte de ese espíritu que estaba sobre Moisés, eso era el Mesías, y le puso un poquito a Moisés del Mesías y un poco hacia esos 70 líderes, ¿verdad? Aconteció que cuando el espíritu reposó sobre ellos, entonces profetizaron y no cesaron. ¿Por qué? Porque hay una escritura que nos dice que, se lo voy a buscar aquí mismo, que ese espíritu nos hace ser amados por nuestro Padre Celestial y nos hace ser, mira aquí lo encontré a las millas, Sabiduría de Salomón 7, del 25 al 30, porque ella, o sea, la sabiduría, es el aliento del poder de Elohim. Y una influencia pura que fluye de la gloria del Shaddai, del Todopoderoso. Por lo tanto, nada contaminado puede alcanzarla, por eso es el Espíritu Santo, porque nada contaminado la puede alcanzar a ella. Porque ella es el resplandor de la luz eterna. Por eso es que nuestro Mesías en el Apocalipsis decían que en esa nueva Jerusalén no iba a haber ni sol ni luna, que lo que iba a resplandecer ahí, lo que iba a alumbrar era la gloria del Padre,
y el resplandor de su gloria, que era el Cordero, porque ese Cordero, ese Mesías, es el espíritu de sabiduría, el resplandor de la gloria del Padre. Dice, el espejo sin mancha del poder de Elohim, imagen y semejanza del Padre, y la imagen de su bondad. Y siendo una sola, ella puede hacer todas las cosas. Y permaneciendo en sí misma, hace todas las cosas nuevas. Y en todas las edades, entrando en almas santas, son ahora para todo el pueblo. A esos 70 ancianos, ¿por qué? Porque no es que sean viejitos, es que eran personas llenas de sabiduría porque se entregaron a conocer las Escrituras. Acuérdense que los levitas enseñaban al pueblo. No todo el pueblo era quejadera constante. Hubo 70 de ellos que se dedicaban a aprender para seguir enseñando a los demás. Esos 70 fueron escogidos aparte. Dice, entrando en almas santas, las hace amigas de Elohim y profetas. Por eso es que en Moisés era un profeta, porque nuestro Padre al entregarle ese espíritu de sabiduría lo hizo amigo de él y profeta. Abraham, amigo del Padre y profeta. No solamente fue Isaías, Ezequiel, Jeremías los profetas. Isaac, amigo del Padre y profeta. Jacob, amigo del Padre y profeta. Todos ellos fueron amigos y profetas del Padre porque llevaron el espíritu de sabiduría. Y los apóstoles, lo mismo, amigos y profetas de nuestro Mesías, de su espíritu de sabiduría. Eso es lo que hay que buscar, ser amigos y profetas, amigos del Padre y profetas. Por eso es que entonces ellos empezaron a profetizar. Por eso es que Pablo decía que en vez de estar deseando todo el mundo que habla en lengua, que mejor deseen profetizar, ser profetas. Porque la lengua no, es un don que nos las entrega el Espíritu. Pero la profecía es el Espíritu en nuestro interior hablando. Dice, hoy la clase ha estado espectacular. Hasta para mí, ya estoy loca por escucharla. Dice, aconteció, estoy terminando el 25, el 11:25. Aconteció que cuando el Rúa, el Espíritu, reposó sobre ellos, entonces profetizaron y no cesaron. Pero habían quedado 2 de los hombres en el campamento. El nombre de uno era Eldad y el nombre del otro Meidad, sobre los cuales reposó el Rúa, el Espíritu. Y estaban entre los convocados, pero no habían ido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y le dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Meidad están profetizando en el campamento. Entonces Yahusha, hijo de Nun, ¿quién será este? Este es Josué. Él es quien representa a nuestro Mesías naciendo desde Israel por primera vez desde esta Torá, porque vamos a ver cuál es la representación tan grande que lleva, o el paralelo más grande, ¿verdad?, que lleva Josué y nuestro Mesías Yeshua. Hasta su nombre era igual, porque el nombre de nuestro Mesías realmente era Yahusha, que es Josué. Yeshua es porque Yeshua significa salvación y Él es la salvación del Padre. Es nuestra salvación y es la salvación enviada por el Padre, por eso se le conoce como Yeshua. Aunque lo hemos conocido como Jesús, que eso fue una mega mala traducción, porque la traducción al español de Yahusha es Josué. Y si lo queremos llamar Yeshua, pues también está correcto porque es el nombre hebreo de salvación y Él es nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el espíritu de sabiduría es nuestra salvación. Dice, entonces Yahusha, ¿verdad? Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Siervo de Moisés, aprendiz de Moisés, ahí pegadito mano a mano. Eso fue nuestro Mesías. Dice, por eso que el Mesías decía, pero si ustedes hubiesen estado aprendiendo la palabra de Moisés, hubiesen aprendido de mí porque Moisés hablaba de mí todo el tiempo.
Y era que no entendían que el Mesías estuvo en esta palabra en todo momento, y Moisés hablando de ella en todo momento, y sobre todo representando ahora a Josué, que es ese Mesías libertando al pueblo. Dice, siervo de Moisés desde su juventud. ¿Qué quiere decir desde su juventud? Desde que no llevaba ni entendimiento, desde que empezó a aprender la palabra del Padre, él estuvo aprendiendo estas leyes. Siervo de Moisés significa siervo de lo que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Desde su juventud, desde que no llevaba entendimiento, desde que estaba empezando a aprender la palabra, se concentró en ella. Eso es lo que significa siervo de Moisés desde su juventud. Dice, entonces Yahusha, hijo de Nun, Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés desde su juventud, respondió y dijo, mi Adoní Moisés, mi señor Moisés, prohíbeselos. Y Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Uy, espera. ¿Qué pasó aquí? Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Quisiera Elohim que todo el pueblo de Yucabacate fueran profetas, y que Yucabacate pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés regresó al campamento, él y los líderes de Yisrael. Aquí está pasando algo. Josué está viendo que hay dos que están recibiendo del espíritu de Moisés y están profetizando en el campamento. Y Moisés está queriendo defender a Moisés. Josué está queriendo defender a Moisés. Y Moisés le dice, ¿tienes celos por causa mía? O sea, ¿tú estás defendiéndome a mí? Como que ya quisiera el Padre que todos fuesen profetas. Ahí es que Josué entiende como que, o sea, esto no es más que un profeta en el pueblo. Esta situación es que nosotros debemos entender de la misma forma. Quisiera Elohim que todo el pueblo de Yucabacate, es más, lo doy hasta marcar. Quisiera Elohim que todo el pueblo de Yucabacate fuesen profetas, que llevaran su espíritu de sabiduría, que los hiciera profetizar. Y que Yucabacate pusiera su espíritu sobre ellos, su espíritu de sabiduría sobre ellos. Oh, wow. Esto es algo que fue Pablo quien lo dijo en las cartas que le entregó. En vez de estar pidiendo hablar en lengua, busquen profetizar, porque es de la única manera en que van a ser salvos. Porque las profecías, no la que los hombres inventan, ni mucho menos la que el espíritu de Hasatán entra a los hombres a profetizar. No estoy hablando de ese tipo de profecía, ni de los adivinos. Estoy hablando de cuando el espíritu de sabiduría, a causa de nosotros conocer esta palabra, entenderla, obedecerla, haber limpiado y santificado nuestro interior para que pueda habitar ese espíritu que es sagrado, es santo. Cuando ese espíritu entra, es porque ya hemos sido sellados por el Padre. Ya hemos entrado a su pacto renovado así que llevamos el Mesías en nuestro interior. Y eso es lo que el Padre quiere con todo el pueblo. Eso es lo que está Él buscando, que este remanente ahora se levante de esta misma forma, porque este pueblo no lo entendió. ¡Qué emocionante! Y salió un viento de Yucabacate que trajo codornices del mar y las dejó caer cerca del campamento, como un día de camino por un lado y un día de camino del otro lado, alrededor del campamento, a casi 2 codos de altura sobre la superficie de la tierra. Y el pueblo estuvo de pie todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, recogiendo codornices. El que reunió menos juntó 10 hómeres y las tendieron todas alrededor del campamento. Pero mientras la carne todavía estaba entre sus dientes, antes de ser masticada, la ira de Yucabacate se encendió contra el pueblo, y Yucabacate hirió al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hattahav,
porque allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Cuál fue el primer pecado que ocurrió? La codicia. Cuando vamos a Génesis y vemos cómo Eva, antes de pecar, se sintió, fue codiciando ese fruto. Decía en Génesis 3:6, y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable ante los ojos y un árbol codiciable para hacerse sabia, ella tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Ese fue la primera transgresión del Padre, fue codicia, codiciar lo ajeno, lo que no se supone que tengas, lo que te hace daño, lo que te lleva a la muerte. Y es uno de los mandamientos, es el 10º mandamiento, es el último mandamiento, pero fue el primero que se rompió. Y aquí estamos viendo que a causa de ellos no fue que estuvieron en quejaera constante, fue que estuvieron codiciando algo que no les iba a traer bien. Por eso el Padre literalmente comenzó a entregarles maldición. Ya se los había avisado desde que entregó los mandamientos. Oye, cúmpleme los mandamientos para que puedas vivir eternamente, porque a través de ellos es que tú obtienes la sabiduría que te entrega la vida eterna. Si no los cumples, estás maldito. Y eso, él no ha entregado todavía las maldiciones claras que están en Deuteronomio 28. Ahí están las bendiciones y maldiciones siempre y cuando tú obedezcas o desobedezcas. Que eso iremos después. Pero esto estamos viendo que nuevamente ese pecado, esa transgresión de la codicia, allí sepultaron al pueblo codicioso. La codicia lo que nos lleva es ¿qué? A la muerte. No nos permite recibir la sabiduría que es nuestro Mesías entregándonos la vida eterna. Dice, y de Kibrot Hat-Tavá el pueblo partió a Hatzerah y habitó en Hatzerah. Miriam, vamos para el capítulo 12. Miriam y Aarón, que Miriam era la hermana de Moisés y Aarón, obviamente y Aarón, hablaron contra Moisés, el sumo sacerdote. No solamente, Dios mío, participó cuando el pueblo quiso hacer el becerro de oro y les permitió hacerlo, sino que en este momento se contamina con su hermana para hablar en contra de Moisés. ¿Ustedes están entendiendo algo así? ¿Por qué es que esta generación que representa la que hoy vivimos a nuestro alrededor no podían ser merecedores de obtener este Mesías, este espíritu de sabiduría, esta salvación? Dice, Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cushí, con quien se había casado, pues se había casado con una mujer Cushí. Ellos dijeron, ¿acaso habla Yukebaquei solamente a través de Moisés? Mira, ¿quién pisa qué? La envidia, los celos. ¿No ha hablado también a través de nosotros? Y Yukebaquei lo escuchó. Pero Moisés era muy humilde. Esa era la característica más gigante que tenía Moisés ante los ojos del Padre. Por eso Moisés siempre fue un siervo del Padre que, aunque no llevaba un entendimiento completo, aunque no llevaba esa gloria completa, aunque no llevaba esa sabiduría completa, fue alguien que nunca paró de obedecer. Nunca paró, ni siquiera cuando no se lo podía entender. Nunca paró de buscar cómo agradar al Padre. Y dice, pero Moisés era muy humilde, más que todos los hombres que estaban sobre la faz de la tierra. Y repentinamente, Yukebaquei habló a él Moisés, a él Aarón y a Miriam. ¿Ustedes vieron eso? A él Moisés, a un Moisés lleno del espíritu de sabiduría, a él Aarón, Aarón lleno del espíritu de sabiduría, y a Miriam. Miriam no llevaba el espíritu de sabiduría.
salgan ustedes tres al tabernáculo de la asamblea. Y los tres salieron. Y Yogevahey descendió en la columna de nube y se paró en la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam. Ahí Aarón ya no llevaba el espíritu de sabiduría. Y ambos salieron. Entonces él dijo, escuchen ahora mis palabras. Cuando haya profeta entre ustedes, yo, Yogevahey, me daré a conocer en visión y le hablaré en sueño. Pero no así a mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. ¡Qué cosa más hermosa! ¡Qué cosa más hermosa que nuestro Padre Celestial hable así de nosotros! Cuando haya profeta entre ustedes, yo me voy a comunicar con ese profeta con sueños, con visiones, con mil formas, pero no con Moisés. Con Moisés otra cosa. Este no solo es un profeta. Miren lo que él dice. Con él hablaré boca a boca. Claramente, y no en dichos oscuros, ni contemplará la apariencia de Yogevahey, porque pues no temen a ustedes hablar contra mi siervo Moisés. Nuestro Padre está regañando a esas dos personas en su cara. O sea, ¿cómo se atreven a faltarle respeto a un hijo amado por nuestro Padre Celestial, escogido por nuestro Padre Celestial para ese rol tan gigantesco? Y así Él trata a quien sea que intente hablar en nuestras espaldas cuando ya nos hemos convertido en un hijo de Él de esta forma. Que no se metan con un hijo o una hija de Israel de esta manera, de Dios sobre todo, no de Israel, de nuestro Padre Celestial, porque ahí sí que Él nos defiende de quien sea. ¿Cómo hizo con Jacob cuando se fue con sus esposas y sus hijos y se fue para la casa de sus padres? Que el tío se fue corriendo detrás de él y el padre, espérate, se le apareció en un sueño al tío y le dijo, atrévete, a Jacob no me lo toques, ni me le hables, ni bueno ni malo, a ese lo defiendo yo. Y llegó el tío ahí molesto con la carita como que no sabía dónde ponerla ahí, a despedirse de sus hijas, y le dijo a Jacob, no te hago nada porque tu Dios se me apareció ahí para avisarme que no me atreviera ni a hablarte. Así es nuestro Padre cuando defiende a uno que es entregado por completo a Él. Dice, todavía me sorprende, ¿verdad? Como Él dice, si yo quiero que haya profeta entre ustedes, yo le envío visiones, le doy a conocer lo que yo necesite que Él conozca a través de sueños, de mil formas, pero con Moisés, no. Con Moisés yo hablo con él tú a tú, cara a cara, boca a boca. Y eso es algo como que, ¿en qué momento nosotros podemos entender que podamos ser tan especiales como un Moisés? Que Él hable con nosotros de esa manera, y yo tengo la experiencia de literalmente escucharlo a Él de esa manera. Mis estudiantes hermosas, varias de ellas también tienen esa bendición de escucharlo a Él así de esa misma forma, como yo estoy aquí preguntándole a Él algo y de momento me llama una de las chicas, maestra, recibí tal cosa del Padre, me dijo tal cosa, y yo... Esa es la respuesta que yo le estaba preguntando a él. O sea, es como que él empieza no solo a través de visiones y sueños, a hablarnos, a nosotros escuchar esa voz de él. Y es la emoción más grande que tú no te puedes imaginar cuando uno la escucha. La primera vez que yo escuché su voz, yo estaba recién comenzando literalmente a conocer su palabra. Había comenzado poquito antes, semanas antes, a comenzar a leer la Biblia desde el principio, ¿verdad? Desde Génesis. Y ya había comenzado, o sea, ya yo podía ir quizás por terminando Éxodo o comenzando Levíticos. Por aquí mismo posiblemente iba, estaba todavía dentro de la Torá. Y yo recuerdo estar dormida y yo tengo un sueño donde me veía a mí en una tarima y la gente... estaba como que, ¡wow! ¿Cómo lo lograste? Y yo acá estaba enseñándole quién es Dios, estaba enseñándole a todos el poder de Él. Y yo estaba viendo todo eso, me veía a mí en tarima. Eso es que mi espíritu, ¿verdad? Está viendo lo que está sucediendo, como que algo que va a suceder, no ha sucedido todavía.
Pero a lo lejos veo a otra amiga en otra tarima y la gente le está preguntando lo mismo, wow, ¿cómo lo lograste? Y ella está como que en shock, gaga, no podía hablar, no sabía cómo lo logró. Y todo el mundo empezó, esa no fuiste tú, y empezaron a abucharla. Y yo todavía en el sueño estoy como que tratando de entender qué está pasando. Y yo escucho al Padre, como me dice, share the truth, comparte la verdad. Y yo me levanté, en ese mismo momento me senté en la cama y le respondo, ¿qué verdad? Y él me dice, Shabbat. Y yo, o sea, me contesta, no solo me habló cuando estaba en el sueño, sino que me levanto, me siento y le pregunto, y me contesta estando yo despierta. Eso fue una cosa para mí gigantesca porque nunca había escuchado la voz de él. Y fue así como que en conversación. Y luego entendí claramente, ¿verdad?, con el pasar del tiempo, la profundidad del Shabbat, la verdad del Shabbat, qué quiere decir el Shabbat verdadero. Hay una enseñanza que yo entregué precisamente que se llama así mismo, el Shabbat verdadero, o el verdadero Shabbat más bien. Y es algo que si nosotros no llevamos ese entendimiento, no vamos a poder recibir su salvación. No conoceremos al Mesías, no conoceremos literalmente por qué Jesús era nuestra salvación. Y eso es algo que, esa es la primera vez que yo lo escuché, pero ya después de eso lo he escuchado muchas veces, ya ahora es hermoso porque hasta mi propia hija lo escucha. Y es algo maravilloso, es algo que ya no se hace algo como que, wow, ya lo escuchaste, no, es una emoción, ya yo quisiera escucharlo todos los días. Y eso es lo que Moisés vivía. Eso es algo que puedo entender claramente porque esa amistad fue tan grandiosa entre Abraham y él, que se hablaban de esa misma manera, y cómo no le tenían miedo, pero estas otras personas le tenían miedo. Si no lo conocían, claro que le van a tener miedo. Dice, con él hablaré boca a boca, estoy en el 12:8. Con él hablaré boca a boca, claramente, una cosa que él me está entregando. ¡Wow! ¿Dónde está eso, Padre? ¿Dónde está eso? Sé que es en Juan, creo que era en Juan. Ok, el Mesías en uno de los evangelios, creo que fue en Juan, y que no tengo aquí para que me escriba porque no veo. Decía que ya iba a llegar un momento donde él ya no le iba a hablar en parábolas ni en dichos, sino que le iba a hablar claramente acerca del Padre. Eso, wow, es que es una cosa que lo tengo tan claro aquí la escritura. Decía, llegó él decía que va a llegar un momento, yo creo que yo lo tengo aquí en una foto, vamos a ver si lo puedo encontrar aquí, porque no puedo, lo tengo tan claro en la cabeza que se los tengo que entregar. Él decía que va a llegar el momento donde ya no va a seguir hablando en parábolas, sino que le iba a hablar claro, súper claro acerca del Padre. Y ¿dónde yo habré puesto eso? Padre, llévame donde está. Yo creo que es en Juan. Dice, bueno, sí, me acuerdo, pero ustedes lo pueden googlear. Ya lo encontré. Era en Juan. Ay, qué emoción, hasta sudé. Ok, Juan 16, 25. Se lo voy a desde
Desde el 25 dice, estas cosas se las he dicho en proverbios, pero el tiempo viene en el que no les hablaré más en proverbios, mas les hablaré claramente acerca del Padre. En ese día, te lo voy a leer desde antes para que entiendan claramente esto. Estoy en Juan 16, 23. Estoy casi que llorando. En ese día no me preguntarán nada. Amén, amén. Les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, en el nombre de su Hijo amado, su espíritu de sabiduría, Él se los dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan sabiduría y se les dará para que su gozo sea completo. El gozo nos entrega la sabiduría. Estas cosas se las he dicho en proverbios, o sea, por eso es que no las podíamos entender, porque estuvo todo el tiempo hablando en proverbios acerca de ella. Y eso eran sus apóstoles. Pero el tiempo viene en el que no les hablaré más en proverbios, más les hablaré claramente acerca del Padre. Eso es cuando ya el espíritu de sabiduría esté en nuestro interior, nos va a entregar claramente quién es el Padre. En ese día pedirán en mi nombre, y yo les digo que no pediré al Padre por ustedes. Y uno dice, pero el Mesías, cuando ya no hables claramente del Padre, ya no vamos a poder pedir en tu nombre, ya no vas a interceder por nosotros. Dice, porque el Padre mismo los ama. ¿Por qué? Porque han recibido la sabiduría en su interior, porque solo quienes son hijos amados es porque recibieron ese espíritu de sabiduría en su interior. Porque me han amado y han creído que procedo de Elohim, de nuestro el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que Él va a comenzar a hablarnos claramente acerca del Padre cuando ya nosotros recibamos ese espíritu en nuestro interior. Mientras nosotros no llevemos ese espíritu en nuestro interior, todavía nosotros estamos tratando de entender quién es el Mesías. Cuando ya ese espíritu está en nuestro interior, el espíritu de sabiduría, entendemos claramente quién es el Mesías. ¿Por qué? Porque ya estamos conociendo al Padre en la Torá. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento ya no hay necesidad de pedir en el nombre de Yeshua, en el nombre del Mesías, porque ya llevamos el Mesías en nuestro interior. Por eso es que dice, porque el Padre mismo los ama, ya le entregó el Espíritu a ustedes del Mesías en su interior, ya pueden hacer las cosas por sí mismos. Dice, por eso es que aquí él dice de Moisés, estoy todavía en el 12:8 de Números, con él, ¿verdad? Con Moisés hablaré boca a boca, claramente y no en dichos o en proverbios oscuros, y contemplará la apariencia de Yukebaker, contemplará la sabiduría del Padre. Y así es que nuestro Mesías nos decía a nosotros, si ustedes piden, se les entregará. Pero claro está, cuando las reciban, ya no les voy a hablar más en proverbios, van a ver claramente quién es el Padre, van a conocerlo, van a recibir ese espíritu en su interior, ya no hay necesidad de seguir pidiendo en mi nombre, ya pueden hacer las cosas por ustedes mismos. Y dice, ¿por qué pues no temen hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Yukebaque se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí, Miriam se volvió leprosa, blanca como la nieve. Aarón no, porque Aarón ya estaba consagrado, porque Aarón había sido escogido como sumo sacerdote, como quiera le va a caer la suya. Pero Miriam, que no llevaba ni sabiduría, ni parece que mucho entendimiento, porque rápido empezó a hablar del hermano de esa manera, Miriam quedó leprosa, llena de transgresión. Y miren esto, y he aquí estaba leprosa. Aarón miró a Miriam y he aquí estaba leprosa. Y Aarón dijo a Moisés, ay, mi Adonai, mi Señor, te ruego que no nos cargues este pecado, por el cual hemos obrado neciamente, sin entendimiento, y con el que hemos pecado. No sea ella como el que nace muerto. Eso es lo que quiso decir
esa leprosidad que estaba ya blanca como la nieve, como que nació muerta, como un cadáver. O sea, sin sabiduría, sin entendimiento, sin nada del conocimiento de la palabra del Padre. Eso fue lo que el Padre la llevó. Que al salir del vientre de su madre, su carne ya se ha consumido a medias. O sea, no sea ella como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, su carne ya sea ya se ha consumido a medias. Entonces Moisés clamó a él, Yucabake, diciendo, sánala ahora, oh él, te lo suplico. Oh Dios, te lo suplico. Dijo Yucabake a Moisés, si su padre le hubiese escupido en el rostro, ¿no debería llevar su vergüenza por 7 días? Ustedes están entendiendo. Ella está representando, ay Dios mío, ella representa definitivamente a otra nación. Ella está representando aparte de las hermana del sumo sacerdote, no solamente hermana literal aquí, hermana de Moisés, pero a la misma vez una persona que literalmente se supone que lleve la imagen y semejanza del Padre, y ella está llevando lo que es la vergüenza del Padre. Dice, que permanezca 7 días fuera del campamento y después sea admitida nuevamente. Que permanezca 7 milenios fuera de Israel y después puede ser admitida nuevamente. Ay, ay, ay. Estuvo pues Miriam fuera del campamento por 7 días, por 7 milenios, hasta que regrese el Mesías. Dice, y el pueblo no partió hasta que trajeron nuevamente a Miriam. Después el pueblo partió de Hatzeroth y acamparon en el desierto de Parán. Nos da para un capítulo más. Vamos a ver. El 13. Habló Yucabake a Moisés diciendo, envía varones a fin de que exploren la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarán un varón, cada uno jefe entre ellos, y les entrego algo, porque este Canaán es el cual Noé había maldecido en Génesis, a causa de que Ham, su hijo, el hijo de Noé, había descubierto la vergüenza, o sea, la desnudez de su padre, y entonces, y se burló. Y entonces, cuando se lo fue a contar a sus hermanos, a Shem y Jafet, pues Shem y Jafet vinieron caminando de espaldas hacia su papá para tapar esa desnudez. Y entonces, cuando su papá se levanta y se entera, pues maldijo a Canaán, que era el hijo de Ham. Por eso en la maldición decía que Canaán, o sea, esas generaciones de Canaán serían siervos de las generaciones de Shem. De Shem es que vienen estas generaciones de Israel, el pueblo del Padre. Shem representa a ese remanente fiel que hoy estamos naciendo. Y entonces, por eso es que esa tierra de Canaán sería heredada por los hijos de Israel. Hay mucha más profecía entre lo que estoy explicando, pero quiero dar ese pequeño trasfondo para que se recuerden que lo que estaba en Génesis se está empezando a cumplir ahora. Las profecías de Génesis ya estamos empezando a ver ahora. Dice, envía varones a fin de que exploren la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarán un varón, cada uno jefe entre ellos. Entonces Moisés, por mandato de Yucabake, los envió desde el desierto de Parán. Recuerden, cada tribu, cada líder de esas tribus se suponía que al ser líder es porque llevaban más sabiduría y entendimiento que los demás. Por eso fueron escogidos para que fueran a espiar las tierras. Dice, todos esos varones eran jefes de los hijos de Israel, ¿ven? Estos eran sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Safat, hijo de Corí. De la tribu de Yahudá, Caleb, hijo de Jefunné. De la tribu de Isaacar, Yigal, hijo de Joseph. De la tribu de Efraín, Husha,
hijo de Nun. Ese era ya el quien conocemos hoy como Josué. Todavía él se llamaba Husha. Ustedes están viendo, primero nos los mencionaron como Yahusha, como Josué. Pero en este momento están mencionándolo como Husha. ¿Cuál es la diferencia de Yahusha y Husha? El Yah. Yah es la abreviación del nombre de nuestro Padre Celestial, con su espíritu de sabiduría, Yah. Y así es como se pronuncia. Y entonces, por eso es que vemos, ya por eso se los estoy avisando, porque vemos que su nombre original era Husha, hijo de Nun, de la tribu de Benjamín. O sea, que estamos aquí viendo que dos muy importantes que debemos entender aquí, que era Caleb era de la tribu de Judá y Husha era de la tribu de Benjamín. Acuérdense de eso. Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Zebulún. Gadiel, hijo de Codi, de la tribu de Joseph, es decir, de la tribu de Menashe, ¿verdad? Del hijo de José. Gadí, hijo de Cusi, de la tribu de Dan. Amiel, el hijo de Gemalí, de la tribu de Asher. Setur, hijo de Micael, de la tribu de Naphtali. Nahbi, hijo de Bossi, de la tribu de Gad. Jeuel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió para espiar la tierra. Y a Husha, no es Yahusha, y a Husha, hijo de Nun, Moisés le puso por nombre Yahusha. ¿Por qué? Ese era el siervo de Moisés. Y ese es quien representa a nuestro Mesías ahora preparándose para libertar al pueblo. Según Moisés los saca de Egipto, ¿verdad? Moisés los guió para llevarlos en preparación para luego poder ser liberados. O más bien Moisés los liberta, ¿verdad? De Egipto, y Yahusha, pues, quien los lleva a ¿cómo se dice? Apropiarse, ¿verdad? A recibir esa herencia. No voy a poner Yahusha, bueno, le llaman el conquistador porque es el que conquistó las tierras, pero realmente el rol de Yahusha era más entrenarse para llevarlos, ¿verdad? A recibir esa bendición, esa herencia. Y entonces estamos viendo que así mismito, nuestro Mesías así nos llevará a esa tierra prometida, a esa nueva Jerusalén, a recibir esa herencia, ¿verdad? Por eso es que tenemos que entender siempre los paralelos entre ellos con nuestro Mesías siempre. Miren esto, le han cambiado el nombre aquí a Husha y le pusieron Yahusha. Así es el nombre de nuestro Mesías, Yahusha. Lo que pasa es que le hemos conocido como Jesús porque es una mala traducción griega. No sabían decir Yeshua, que significa salvación, y mucho menos iban a saber decir Yahusha. Y entonces por eso le decían Jesus. Y el Jesus se quedó en inglés y en español y en latín y en todos lados Jesús. Pero realmente su nombre original era Yahusha. Y se le conoce como Yeshua porque es la salvación. Vamos aquí al 13-17. Moisés los envió a espiar la tierra de Canaán y les dijo: suban por el sur y remonten la montaña. Observen la tierra como es y al pueblo que habita allí, si son fuertes o débiles, pocos o muchos. ¿Cómo es la tierra habitada, buena o mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o fortificadas? ¿Cómo es el terreno, si es fértil o es estéril? Si hay árboles o no. Tengan buen ánimo y traigan el fruto de la tierra. ¿No es lo mismo que el Mesías le mandó a hacer a todos esos apóstoles? Tengan buen ánimo y traigan fruto de la tierra. Y nosotros somos ese fruto ahora, naciendo. Dice, este era el tiempo de las primeras uvas. ¿Qué es eso? La tercera fiesta sagrada de nuestro Padre Celestial.
Estaban a punto de empezar esas primicias, ¿verdad? Que estaban por nacer en esa tierra prometida. Entonces ellos subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob. Y los varones entraron a Hamad. Subieron pues por el Negev y llegaron a Hebrón, donde estaban Ahimán, Sheshai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón había sido edificada 7 años antes de Zoán, en Mitzrayim, en Egipto. Llegaron al arroyo de Eshcol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. Entre 2 lo llevaron en un palo, además trajeron granadas e higos. Se llamó aquel lugar Nahal Eshcol, debido al racimo de uvas que los hijos de Yasrael cortaron de allí, y volvieron de explorar la tierra después de 40 días. Ay. O sea, esos 40 días se han mencionado en varias ocasiones en la Biblia, ¿verdad? 40 días estuvo Moisés recibiendo el entendimiento y la sabiduría del Padre a través de su palabra, su Torá, para luego venir a enseñar a los hijos de Israel cómo salir de Egipto, cómo empezar todo el proceso. 40 días, 40 noches también estuvo nuestro Mesías en el desierto, luego de recibir el espíritu de sabiduría en su interior cuando fue bautizado en las aguas, también siendo entrenado por medio del entendimiento, el conocimiento de esta palabra, la sabiduría, llenándolo de poder, para luego empezar su ministerio. 40 días, que muchas veces se ha hablado de estos 40 días. Y ellos estuvieron aquí en esa tierra espiándolas durante 40 días también, ¿verdad? Y trajeron fruto. Dice, regresaron y llegaron donde Moisés, el Aarón y toda la asamblea de los hijos de Israel al desierto de Parán en Kadesh. Dieron cuenta a ellos y a toda la asamblea y le mostraron el fruto de la tierra. Entonces les contaron y dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Leche y miel. Ustedes entienden que la Nueva Jerusalén va a estar llena de leche, porque esa leche es lo que los niños, los bebés más bien, necesitan recibir como alimento para poder comenzar a crecer, ¿verdad? Y esa leche representa la poquita como el maná, la poquita palabra del Padre que se le entrega a una persona que recién está comenzando a conocer al Padre. Un Génesis. Y entonces la miel, ¿por qué? Porque hay escrituras que nos dicen que es más, se le voy a leer aquí mismo, la sabiduría tiene ese sabor a miel. Vamos a ver dónde está esa escritura que yo les digo. Ella dice, vengan a mí, es la que estoy buscando, vengan a mí y vamos a ver, posiblemente está en Eclesiástico. Estoy buscando en una escritura que él mismo, la sabiduría misma es la que habla, y ella está invitándonos a ir donde ella. Y entonces, y ella misma está diciendo, vengan a mí para que prueben del fruto de ella y que ella es así como la miel. Vamos a ver. Mira cómo me tienen ustedes aquí leyéndole cositas así. ¿Dónde estará esto? Sé que está en esta libretita, lo que no sé está de todas las escrituras de la sabiduría que yo tengo escrita en esta libretita, en estas es que estoy buscando esa. Dice, mira aquí ya la encontré. Eclesiástico 24, 19 al 20. Vengan conmigo todos los que desean de mí, ¿verdad? Los que deseamos la sabiduría. Y llénense de mis frutos,
porque mi memorial es más dulce que la miel y mi heredad más que el panal. Eso es una de las escrituras que habla ella misma describiéndose como esa miel. Dice, la que entonces les contaron, estoy todavía en el 13:27. Entonces les contaron y dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Sin embargo, las personas que habitan en la tierra son fuertes, y las ciudades son muy grandes y amuralladas. Además, vimos allí a los hijos de Anac. Los amalequín habitan la tierra del Negev, y los gitín, los jebusín y los emorín habitan en las montañas, y los kenanín habitan junto al mar y por la costa del Jordán. Y entonces Caleb, recuerden que Caleb era de la tribu de Judá. Caleb clamó al pueblo que estaba delante de Moisés y dijo, subamos de inmediato y poseámosla, porque podemos vencerlos. Ese Judá, como siempre, ahí, fuerte. Dice, de esa tribu es la que viene nuestro Mesías. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra el pueblo, porque son más fuertes que nosotros. Y trajeron a los hijos de Israel un informe malo de la tierra que habían explorado, diciendo, la tierra a través de la cual anduvimos para explorarla es una tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en ella son varones de gran estatura, eran gigantes. Y allí vimos a los Nefilim, los hijos de Anac, son descendientes de los Nafalim, recuerden, de las razas creadas entre los ángeles y humanos, que a causa de eso vino el diluvio, eran gigantes. Dice, y éramos ante nuestros propios ojos como saltamontes, y así parecíamos ante ellos. Me quedo aquí hoy, mañana comenzaremos con el 14, a ver qué fue entonces el informe de Josué, ¿verdad? De Yahusha, porque aquí vimos que el único entre toda esta gente que por lo menos tuvo valentía de decir, vamos, fue Caleb de esa tribu de Judá. Falta entonces ahora en el 14 que entendamos qué fue lo que dijo Josué, Yahusha, que venía de la tribu de Benjamín, y por qué Judá con Benjamín son los únicos que pudieron entrar o que tuvieron ese buen testimonio. Mañana vamos a aprender eso. ¡Wow! Eso es una mega profecía. Pero no se la puede entregar hoy. Así que, como no puedo ver los comentarios de nadie, no puedo contestar ninguna pregunta o comentario que me hayan escrito. Pero espero mañana no pase esto. Solamente le entrego bendiciones infinitas a cada uno de ustedes. Me emociono demasiado cuando comenzamos y seguimos sin parar, ¿verdad? A seguir leyendo la palabra del Padre para seguir recibiendo entendimiento. Y recuerden que esto no es solamente para que se acuesten a dormir con ella. Esto es para que ella quede sembrada en su corazón, que provoque que ustedes y cada uno quiera leerla a la misma vez que la está escuchando, entenderla, marcar. A lo mejor ustedes mismos empiezan a recibir más revelación. Yo siempre estoy disponible para literalmente conversar acerca de la palabra del Padre. Cualquiera que tenga dudas me puede escribir. El email que yo utilizo, losvalientesdepapá@gmail.com, o sea, .com. También es como que ustedes me tienen a mí para cuantas veces me necesiten para aclarar o para inclusive entregarme más revelación de la que yo misma haya estado entregando, que el Padre me entrega, ¿verdad? A través de mí para ustedes. Así que vamos aquí a terminar con la alabanza de tu sabiduría, Yeshua, para entonces despedirme. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu palabra, tu sabiduría es tu verdad. Tu sabiduría es tu salvación, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria,
Tu sabiduría es tu imagen, tu sabiduría es tu semejanza, tu sabiduría soy yo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es el Padre, tu sabiduría es el Hijo, tu sabiduría es el Espíritu Santo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu luz, tu sabiduría es tu vida eterna, tu sabiduría es tu sello, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu gozo, tu sabiduría es tu paz, tu sabiduría es tu Shabbat, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu poder, tu sabiduría es tu entendimiento, tu sabiduría es tu consejo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es una perla, tu sabiduría es tu reino, tu sabiduría es tu novia, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, 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 gloria y gloria, gloria, gloria. Bendiciones a todos y espero mañana poder ver todos los comentarios en vivo cuando empiecen. Bye.